Hola, mi nombre es María Fernanda y este es mi tercer videoexamen. El primer tema del que voy a hablar es la coagulación, entendiendo por coagulación como un proceso en el cual la sangre líquida se va a convertir en gel en el momento para tratar de reparar un vaso que por alguna razón se ha roto. El objetivo de la coagulación es generar un coágulo y también la hemostasia. Esto quiere decir que el vaso se va a reparar para poder detener ese sangrado y el coágulo va a ser como un tapón. Este proceso involucra factores tanto celulares como proteicos. En estos factores, unos se unen a la sangre en su forma líquida que cuando se activan se gelifican, y en el otro son estructuras que están en el endotelio, es decir, en los vasos. En este proceso interactúan alrededor de 12 proteínas, bueno, de hecho más, calcio y fosfolípidos. En la sangre líquida tenemos proteínas que son simógenos, es decir, estas son proteínas inactivas y la mayoría de estas se van a sintetizar en el hígado. En la teoría de la cascada de la coagulación, a cada factor se le asignó un número romano según el orden en el que se fueron descubriendo, y de cada factor vamos a tener dos formas. Una forma que es activa, por ejemplo, el factor X con una A minúscula que significa activado, y una fase inactiva y se representa como Fx, o sea, factor 10. Uno de los cambios más importantes de las proteínas en la coagulación es que el fibrinógeno, que recordemos que es el simógeno precursor, se va a convertir en fibrina, que es la parte activa, a través de la trombina, que es el catalizador. Y bueno, hablando de el fibrinógeno, sabemos que es una proteína que es un simógeno, que es decir, no está activo y tiene tres cadenas. La cadena B beta, que se encuentra unida entre ellos por puentes de disulfuro que le dan cargas negativas y se pueden unir al calcio, y estas cargas se van a hacer hidrofílicas. Entonces tenemos tres cadenas que son B beta, A alfa y delta. Y también tiene tres dominios: el dominio central, la región E y dos regiones D que son laterales. Y hay que saber que entre D y E hay regiones conectoras. En los extremos de cada cadena A alfa y beta beta hay fibropéptidos que van a impedir la unión de estos a otras proteínas. Y bueno, los fibropéptidos esconden receptores para poder iniciar la polimerización del fibrinógeno, es decir, que se unen. La trombina, que vimos que es el catalizador, va a quitar a los fibropéptidos A alfa y beta beta para permitir que los receptores ocultos se puedan unir a las integrinas de los fibroblastos, las plaquetas, los monocitos y los macrófagos. Esta unión de integrina celular y la fibrina va a provocar que las células liberen factores de coagulación e inflamación como el NF-κB y las interleucinas y el TNF, lo que va a amplificar el proceso. Los receptores activos de la fibrina están en el dominio central. Aquí tenemos un esquema. Como podemos observar, los receptores activos de la fibrina están en el dominio central, que es la región E, y se pueden unir a las regiones laterales D de otras fibrinas y así generar la polimerización de la fibrina, haciendo una red que va a atrapar a las células de las bacterias, impidiendo el flujo de sangre. Y con esto se va a iniciar la hemostasis y la reparación. Y bueno, aquí, como podemos observar, la trombina va a quitar a los fibropéptidos y con ello el fibrinógeno se va a convertir en fibrina en su forma activa. El ADP, que es adenosintrifosfato, es un activador de plaquetas que está en los gránulos plaquetarios y se produce por el uso de la energía de las plaquetas. El ADP se convierte en ADP y se convierte posteriormente en AMP. El ADP se va a almacenar en los gránulos y si el citoesqueleto cambia, hay una exocitosis. Igual, si se daña la plaqueta, el receptor de ADP es P2Y y lo va a inhibir el clorpidogrel. Con respecto a las plaquetas, sabemos que son derivados de los mediocariocitos, que tienen una vida media de 7 a 10 días, no poseen núcleo y contienen gránulos preformados con factores de coagulación y crecimiento. La cantidad normal de estos es de 110.000 a 40.000. Bueno, cuando hay una falta considerable de estas, lo llamamos
trombocitopenia, pero cuando hay un exceso lo conocemos como trombosis. Estos se van a destruir en el vaso y en el hígado y hay que saber que en el vaso hay un almacén de plaquetas y que tienen una forma activa y una forma no activa. La forma no activa es la que circula libremente por la sangre. Su forma es biconvexa, tiene un diámetro aproximado de 3 micras y no se van a adherir. En cambio, la forma activa cambia de forma con prolongaciones pseudomembranosas, como podemos observar en este dibujo. El citoesqueleto cambia por la introducción de calcio, es decir, que se va a obtener una forma esférica. La membrana se altera y se va a cargar de forma negativa. Se van a expresar en la membrana glicoproteínas, interleucinas y receptor de fibrinas. Los receptores solamente se van a activar con la activación de la plaqueta y la plaqueta se puede activar por vasopresina o patógenos, ADP o prostaglandinas. Cuando se activa el cambio del citoesqueleto, cambia la forma de la célula, es decir, que hace que se expresen receptores para unirse y mueve vesículas de los gránulos preformados y se van a liberar los factores de coagulación y el factor activador de plaquetas también se liberan enzimas. La activación de la fosfolipasa C y la fosfolipasa A liberan el ácido araquidónico de la membrana y calcio del retículo sarcoplásmico. Lo van a hacer más sustrato para las COX-1 y 2. Y bueno, la plaqueta produce más tromboxanos con las enzimas de COX. El tromboxano, que en este caso es el TXA2, es un activador de plaquetas que tiene una vida media corta de aproximadamente 5 minutos y va a activar a la fosfolipasa C, que es un eicosanoide que provoca el aumento de calcio intracelular y es un vasoconstrictor. Cuando las plaquetas se activan, pueden producir factores de crecimiento para los fibroblastos y así se va a empezar la reparación. Del lado derecho podemos observar a una plaqueta que se encuentra inactiva. Podemos observar que tiene una forma biconvexa, que tiene un citoesqueleto ordenado lineal, que tiene gránulos preformados y no tiene receptores de adhesión en la membrana. En cambio, cuando se activa, como podemos observar del lado derecho, va a entrar calcio para alterar el citoesqueleto. El calcio se va a unir al citoesqueleto y se van a generar pseudópodos. La membrana va a cambiar, se van a presentar factores de adhesión a la membrana y los gránulos se expulsan. Ahora, con respecto al receptor P2Y, que es un receptor de plaquetas y otras células de proteína G que modula el flujo de calcio, el clopidogrel inhibe este receptor, por eso se va a impedir la entrada del calcio. El complejo 6P2B y 2A, la integrina es muy abundante en las plaquetas, se activa por el calcio y es receptor para la fibrina. El factor Van Willebrand con la célula del endotelio y colágeno. Ahora, hay que saber que el ADP está en los gránulos dentro de las plaquetas y que al ser liberado se va a unir a P2Y, que va a aumentar el flujo de calcio y va a activar al complejo GP2B y 2A, G2B, P y 3A. El endotelio es el tejido que va a tapizar la luz de los vasos sanguíneos y va a permitir el intercambio de nutrientes, de desechos, gases, células y lo que entre a la sangre y a los tejidos. Va a mantener el tono vascular y así la presión arterial y venosa. Tiene una capa de células y normalmente proporciona una superficie antiagregante porque contiene sulfato de heparina que inactiva a la trombina y a otros factores. En este esquema podemos observar el dibujo de un vaso donde observamos que hay una capa media muscular, una capa interna, el endotelio está representado con azul y podemos ver los eritrocitos, que pues es la sangre. Cuando se daña este vaso, cuando se va a dañar una capa de células del endotelio, entonces hay otros tipos de células de colágeno que también es un factor tisular. Usa una lipoproteína sintetizada en el endotelio y se libera por una lesión.
se van a liberar TNF, toxinas, bacterias y se conoce como factor 3, glicoproteína de membrana. Cuando un factor no está en contacto con la sangre, pero si hay un daño en el endotelio, el factor tisular tiene contacto con la sangre y va a activar la cascada de coagulación por vía extrínseca. Entonces el factor tisular se va a unir al factor 7, que se activa por macrófagos, monocitos, neutrófilos y el endotelio para poder producir factores que van a activar al fibrinógeno y a las plaquetas. Algunos de los medicamentos que alteran la coagulación son la aspirina y los AINES. Ambos van a inhibir a COX y por lo tanto la producción de tromboxanos. El paracetamol no lo altera porque hay que recordar que no es un AINE. Algunos antibióticos porque inhibe plaquetas o disminuye a la vitamina K. Mata bacterias intestinales productoras de vitamina K. Antihipertensivos que son inhibidores del calcio como el nifedipino, verapamino y bloqueadores de adrenalina, propanolol y metoprolol. Cardiovasculares como la lidocaína que inhibe los canales de sodio y así a las plaquetas, las estatinas como la somatostatina para inhibir la absorción de la vitamina K, neurotransmisores como la serotonina, la adrenalina, dopamina e histamina y la cafeína que idealmente no se debería combinar en problemas de coagulación, pero hay que valorar el riesgo-beneficio. E incluso algunos alimentos como la coenzima Q, la vitamina E, el ginseng, el ajo, el té, la hierba de San Juan y la hierba de la valeriana. ¿Por qué? Porque tiene un efecto anticoagulante. Ahora, es importante retirar los anticoagulantes ya que aumenta un 5% de las isquemias cerebrales en los problemas cardíacos. Va a aumentar 3 veces el riesgo de la isquemia cardíaca y hasta 9 veces si hay un tema quirúrgico. Si hay fibrilación auricular se va a inducir a un estado de hipercoagulabilidad por las alteraciones del flujo en el corazón y en las arterias. Ahora, la cascada de coagulación son una serie de pasos que donde van a interactuar muchísimas proteínas, células, fosfolípidos y calcio. Cada paso es una forma de regular el proceso, ya que la coagulación salva vidas, pero también causa muertes. Durante los últimos 100 años ha habido varias explicaciones de la coagulación, desde la teoría clásica, la vía extrínseca, la vía intrínseca común y el modelo celular. Antes de entrar a ello, hay que recordar que la membrana se divide en dos sistemas fisiológicos, que es la hemostasia primaria, que ocurre entre el endotelio y las plaquetas, donde hay una superficie catalítica y usualmente hay un equilibrio entre células y sangre. Este equilibrio hace que la sangre sea líquida y cuando se rompe este equilibrio se inicia la coagulación y tarda aproximadamente de 2 a 4 segundos. La hemostasia secundaria van a participar factores de coagulación que interactúan sobre la superficie catalítica para formar una red de fibrina e integrar el coágulo. La teoría clásica de la coagulación nos dice que comprende 4 elementos. El primero es el de la protrombina, que es la proteína del plasma sanguíneo que se va a activar con el factor tisular y al activarse se llama trombina. El segundo es el fibrinógeno, que es la proteína del plasma sanguíneo que en su forma no activa, que va a circular libre por la sangre y cuando se activa por la trombina se va a convertir en fibrina. El calcio es el ion con carga positiva, que es un cofactor en muchos pasos de la coagulación, muchas superficies y proteínas de la coagulación. Tiene carga negativa y el calcio positivo actúa en estas cargas negativas. Y el cuarto es el factor tisular que se encuentra siempre activo debajo del endotelio o dentro de los linfocitos. Para su estudio se le dividió en 3 secciones. Se propone que la coagulación es un proceso enzimático en cascada. Es autocatalítico con forma limitada. Como dije antes, a cada proteína se le dio un número romano según el orden en el que se fue descubriendo y de cada factor hay una forma activa y una forma no activa. Y hay que saber que el factor número 6 no ha sido asignado.
En la circulación hay muchos factores inactivos que se llaman sinógenos, como lo vimos hace un rato, y en los factores de coagulación hay factores que no dependen de la vitamina K, que son el factor 12 y el factor 11. Hay factores que dependen de la vitamina K, que son el 2, el 7, el 9 y el 10. Factores, cofactores en realidad plasmáticos, que son el 5 y el 7. Y cofactores celulares, que es el factor tisular. Ahora, sin vitamina K los factores están incompletos, por lo que no pueden unirse al calcio. El factor tisular es el único que no está en la sangre. Está por debajo del endotelio y siempre está en una forma activa. La hemostasia se puede explicar en 6 pasos. El primero de ellos es la adhesión plaquetaria al subendotelio expuesto por daño vascular, es decir, que el factor tisular siempre activo tiene contacto con los otros factores activos en la sangre. La agregación plaquetaria primaria, el factor tisular activa plaquetas y estas expresan integrinas que les van a permitir adherirse entre ellos. Va a entrar el calcio al interior de las plaquetas. El tercero, al entrar el calcio, los gránulos preformados de las plaquetas se van a liberar. Posteriormente, los gránulos liberados van a provocar la activación de otras plaquetas. Cuando el coágulo esté consolidado y se retraiga, va a ocurrir la formación del tapón hemostático definitivo con ayuda de las redes de fibrina. En formación ideal debe ser localizado, es decir, que solo ocurre en los lugares donde se necesita, amplificado, que va a iniciar con una molécula que activa a muchas otras, modulado según este se regula dependiendo de las necesidades de la herida, de la infección, etc. La vía intrínseca nos dice que se llama así porque se activa con factores intrínsecos de la sangre. Es la vía más lenta, tarda minutos para su iniciación y se necesita el factor 12, conocido como factor hemógeno. Y se activa en contacto con las superficies de carga negativa como el vidrio, colágeno, toxinas, ácido úrico, cristales de fosfato, y se inhibe por varias enzimas del endotelio y las células. Antes se pensaba que no se necesitaban factores externos, aunque no sea así. La vía extrínseca para su iniciación necesita factores ajenos a la sangre, como el factor tisular, y esta vía es muy rápida. Y la vía común, que involucra a las vías intrínseca y extrínseca, que van a converger en una vía común en el factor 10. Ahora, la tenaza es un complejo formado por el factor 7 activo, factor 9, calcio, complejo activo al factor 10. La fibrinólisis es el sistema fibrinolítico, que es un complemento de la coagulación. Va a regular la formación del coágulo por medio de la antitrombina, que va a inhibir a la trombina, y así va a formar fibrina. La heparina, que activa a la antitrombina, y la plasmina, que es la enzima que va a romper la fibrina. Y bueno, la plasmina es activada por el plasminógeno, que es activado por las streptocinasas. El modelo celular es la explicación más nueva hacia la coagulación. La toma como la interacción de proteínas plasmáticas y superficies celulares. Presenta 3 fases, que son iniciación, amplificación y programación. Y para este modelo se necesitan por lo menos 2 tipos celulares. La célula más eficiente para la iniciación es la plaqueta. La otra célula debe tener un factor de iniciación, usualmente es el factor tisular, que está por debajo del endotelio, y unos linfocitos en su interior. También puede ser activado por prostaglandinas antígenas. En la iniciación se tiene que hacer un complejo del factor 7 o factor tisular, que está activo que activa al factor 10A y al factor 9A. El factor 10A activos en las plaquetas y al factor 9A a la trombina. Y hasta aquí se va a generar poca trombina. En la amplificación ya ocurre
ya se generó la trombina y se van a activar el factor 5, 7, 11 y a las plaquetas. En la propagación, el factor 9A va a viajar por la fase líquida de la sangre encontrando otras plaquetas. El factor 9A se va a unir al factor 5A y al factor 8A y se va a activar más trombina. El modelo celular es la explicación más fisiológica de la coagulación porque la vía extrínseca e intrínseca y común no son vías separadas, sino que están interconectadas. Ahora hablaremos un poco sobre el ácido acetilsalicílico. Este medicamento va a inhibir a COX-1 y a COX-2 de forma irreversible y se va a inhibir la producción de tromboxanos. La plaqueta no tiene núcleo, por lo que no puede sintetizar nuevo COX-1 y COX-2. Una dosis va a afectar por 10 días en una dosis de 80 miligramos diario. La heparina es un glucosaminoglucano que se une a la antitrombina, activa hasta 1000 veces a la trombina y la antitrombina se une a la trombina. La warfarina y el dicomerol van a inhibir a la vitamina K, los factores 2, 7, 9 y 10, y se usa vitamina K inyectable como antídoto. El clopidogrel inhibe irreversiblemente al receptor P2Y que se activa por ADP y por ende a la coagulación. El divigatron va a inhibir a la protrombina. Ahora vamos a analizar a la coagulación. El tiempo de trombina es de 15 a 20 segundos. El tiempo parcial de tromboplastina mide la vía intrínseca que activa en el contacto. Lo normal es en 45 segundos. Y el tiempo de trombina mide la activación del factor tisular de la vía extrínseca normal, que tarda de 12 a 14 segundos aproximadamente. El tiempo de sangrado es de baja sensibilidad y especificador. No va a predecir una hemorragia y tenemos dos: DUC de 1 a 4 milímetros y IV de 3 a 11 minutos. La cantidad de plaquetas normal es de 150.000 a 40.000 plaquetas por microlitro. Cuando hay una hemorragia espontánea hay menos de 20.000. Según la literatura, una extracción dental conlleva mínimo a 50.000. Se recomienda realizarla en 80.000 como mínimo y se debe entender la razón por la que el paciente está ingiriendo algún anticoagulante. Actualmente las extracciones simples tienen una duración menor a 30 minutos, sin osteotomía, con movilidad y no se suprime el anticoagulante, siempre y cuando el valor de INR sea de 2.5 o menos. Menos de 3 extracciones juntas, muy simples. Se recomienda antes de la extracción disminuir los problemas inflamatorios que provocan el sangrado, como periodontitis agudas, gingivitis, úlceras e infecciones. En pacientes anticoagulados, el 75% tienen sangrado leve por una extracción y el 5% tienen sangrado severo moderado. Es importante tener a la mano esponjas hemostáticas, ácido tranexámico, suturas, vitamina K, reducir el riesgo de sangrado al manipular los tejidos gingivales y tener la posibilidad de aplicar frío en la herida en compresas. El INR, cuyas siglas significan International Normalized Radio, es una forma estandarizada del tiempo de protrombina. El INR mayor a 5 indica una probabilidad alta de sangrado espontáneo y el INR menor a 0.5 una alta probabilidad de formación de un coágulo espontáneo. El rango normal de una persona sana va de 0.8 a 1.2 y personas que están ingiriendo warfarina de 2 a 3. Un paciente con riesgo o trombo de INR deseable es muy bajo de 0.9 a 1.3, medio de 2 a 3 y alto de 2.5 a 3.5. En extracciones simples hay que tener precauciones con pacientes que contengan con pacientes que tengan INR 2.5 y plaquetas mayor a 80.000. La suspensión de los anticoagulantes y antiagregantes no la realiza el odontólogo. Se recomienda antibiótico profiláctico por lo menos 2 horas antes para controlar la endocarditis bacteriana y se administran AINES selectivos de COX-2, ya que otros AINES pueden alterar la coagulación.
Existen alimentos calientes que pueden disolver el coágulo, por lo que hay que tener mucho cuidado con eso. Y se toma una medida empírica de que un INR3, el tiempo de coagulación será de 3 veces más. ¿Cuándo se utilizan anticoagulantes o antiagregantes en odontología? Se utilizan en el caso de una isquemia cerebral transitoria por inyección de lidocaína o epinefrina según sea el caso. En crisis hipertensiva con signos de isquemia o infarto cardíaco con una tensión arterial mayor a 120 con 210, alteraciones en el corazón, cerebro, riñón, y se obliga al descenso en el plazo de 1 hora si es administrado en 24 horas. Se tiene que suspender ASA en individuos con riesgo o trombos. Pudiera tener un efecto de rebote. No es recomendable suspenderlo antes del procedimiento. De procedimientos sencillos. De hacerlo es mínimo de 3 días para continuar lo antes posible. La pérdida del 20% del volumen sanguíneo desarrolla un choque hipovolémico acompañado de palidez, taquicardia, pulso débil, hipotensión, piel fría y sudoración. La actividad fibrinolítica es mayor en inflamación crónica como gingivitis o periodontitis y favorece la activación del factor 12. Los estreptococos van a introducir una producción de plasmina y las formas de activación de las plaquetas son adhesión, donde el colágeno o factor de Van Willebrand queda expuesto en el endotelio por algún daño y las integrinas de la plaqueta se unen al endotelio o al colágeno. La activación de la proteína G va a inhibir a la salida del calcio, el calcio se va a acumular, va a cambiar el citoesqueleto, va a ocurrir una exocitosis de los gránulos de TX, trombina y ADP, y la agregación, la fibrina se va a unir a los receptores de integrina G2B y 3A y esta se va a bloquear por otra plaqueta celular. El efecto de los coagulantes dura alrededor de 5 días después de la suspensión del medicamento. La vitamina K no es tan útil como uso de emergencias en sangrado agudo porque tarda en producir factores anticoagulantes. La dosificación de los anticonvulsionantes tiene un estrecho índice terapéutico que se debe medir periódicamente en la coagulación para ajustarlo. Los fármacos que potencializan a los anticoagulantes son el ácido absórbico, la carbazepina y la dicloxacilina. También hay enfermedades que lo potencian como los trastornos hepáticos y la obstrucción de vías biliares. Las contraindicaciones son en cirugías de anemias, va a reducir la energía en los tejidos y la posibilidad de infección. Los antagonistas de la vitamina K, ya que la vitamina necesita el hígado para la síntesis de factores 2, 7, 9 y 10, los usuales son el diaumerol, acenocumerol y la norforina. Tiene una ventana terapéutica bastante estrecha, una variabilidad interindividual e interferencias farmacológicas y dietéticas, por lo que se deben hacer controles periódicos. La heparina es un glucosaminoglucano que se une a la antitrombina, por lo que acelera alrededor de 1000 veces la velocidad de esta inactiva. Inactiva varias enzimas de la coagulación como la trombina, el factor 10, 9, 11 y 12. La relación entre dosis y efecto no es lineal y no atraviesa la placenta. Puede producir reacción alérgica y el antídoto es el sulfato de protrombina. Los medicamentos que alteran a los anticoagulantes para potenciarlos son asas, tetraciclinas, metronidazol, ketoconazol, ciprofloxacino y fibratos. Y lo van a inhibir la carbazepina y la vitamina K. El porcentaje normal de plaquetas son de 150.000 a 450.000. Y hay una hemorragia espontánea cuando el volumen es mayor a 20.000 y para realizar una extracción debe tener mínimo 50.000.
El tiempo de sangrado es de 5 a 6 minutos, el tiempo parcial de protrombina de 45 segundos y el tiempo de trombina de 14 a 14 segundos. Los anticoagulantes impiden la pérdida de sangre después de que se lesione el vaso. El ácido acetilsalicílico inhibe a COX-1 y a COX-2 de forma irreversible y inhibe la producción de TXA. La plaqueta no puede sintetizar COX-1 y 2 ya que la plaqueta no tiene núcleo y la dosis se efectúa por 10 días. Una dosis baja es mayor de 5 a 100 miligramos por día por dosis, 300 miligramos de aspirina al tiempo de sangrado. La trombosis es la formación de un coágulo indeseado que provoca isquemia o necrosis en los tejidos irrigados, un accidente vascular cerebral y los trastornos hemorrágicos son en realidad más raros. El trombo es el coágulo que se adhiere a la pared de los vasos, mientras que el émbulo es el coágulo que viaja por la sangre. Cuando el endotelio se lesiona, las plaquetas se adhieren y cubren el colágeno expuesto por el subendotelio y activa a las plaquetas. Las plaquetas liberan gránulos de ALP, tromboxanos y serotonina. El factor que activa las plaquetas es la trombina, que activa a otras plaquetas que aumentan la concentración de calcio intracelular, lo que va a cambiar el citoesqueleto y por ende la forma de la célula. También va a provocar la expresión de factores GP2 y GP3 que se adhieren a la fibrina y a otras plaquetas. Y los cambios en la membrana activan fosfolípidos que activan a COX y se van a producir prostaglandinas y a generar más plaquetas. La proteína C activada por la trombina más trombomodulina, que no es el mismo factor de la inflamación, hace que se produzcan proteínas que van a inhibir al factor 5A y al factor 7A. Cuando hablamos de fibrinólisis o trombólisis, es un sistema plasminógeno-plasmina. El proceso normal de la coagulación limita su amplificación e inhibe la iniciación. Está constituido por enzimas inactivas, que son sinógenos, que cuando se activan sus proteasas van a romper la fibrina y otra parte van a inhibir los factores de la coagulación como la trombina, el factor 10A y otros. Los activadores de estos sistemas son el activador tisular del plasminógeno, que está en la matriz extracelular de muchos tejidos, va a convertir al plasminógeno en plasmina y se potencializa con la fibrina. Cuando el coágulo llega al tejido con el activador tisular del plasminógeno, la fibrina del coágulo en formación activa el cambio del plasminógeno a la plasmina. Plasminógeno-plasmina, donde el plasminógeno es el simógeno de la plasmina, es decir, la parte no activa. La plasmina es la enzima proteasa que va a romper a la fibrina en las moléculas no activas que se sintetizan en el hígado y se circula en el plasma. La antitrombina es la proteína que inhibe la trombina, se activa por glucosaminoglucanos y se sintetiza en el hígado. Los glucosaminoglucanos son heteropolisacáridos que se derivan de las glucosas con grupos amino. Son muy diversos y cada uno tiene un diferente nivel de activación de antitrombina. Están en muchos tejidos en la matriz extracelular y son parecidos a la heparina. Principalmente están en los vasos sanguíneos, en las válvulas del corazón, los tendones y los pulmones, en zonas donde no debería de haber coagulación. El dabigatran va a inhibir a la trombina, tiene un mayor índice terapéutico que la warfarina y la heparina y se usa en cirugías de rodilla y artroplastía. La proteína C de la coagulación necesita vitamina K, es el cofactor de las proteínas que se producen en el hígado y regula la expresión de genes de la inflamación y de la apoptosis. Está en el plasma sanguíneo y se activa por trombomodulina con trombina y se desactiva con la trombina. Este complejo activa la proteína C y es activado por el receptor epitelial de la proteína C.
A continuación vamos a hablar de la alveolitis, que es una alteración en la desintegración del coágulo sanguíneo intracelular que inicia de 2 a 4 días posteriores a la extracción. Se caracteriza por un dolor agudo continuo y la teoría más aceptada es que hay mayor activación de factores fibrinolíticos. La tríada de Virchow corresponde a 3 factores que se les puede atribuir la formación de un trombo. La primera son las anormalidades del flujo, donde el estasis del flujo sanguíneo o anormalidades en la velocidad, reflujo, tubelinas, etc., que puede activar las plaquetas u otras células. Anormalidades en la pared del vaso, en donde se expone la membrana basal o la alteración de superficies celulares endoteliales, y alteraciones en componentes sanguíneos como los trastornos en los factores de la coagulación. La escala Caprini nos habla del punto de riesgo de tromboembolismo venoso en pacientes quirúrgicos. Incluye 40 variedades agrupadas en 5 grupos con 5 puntos. La interpretación nos dice que de 3 a 4 puntos el riesgo tromboembólico es bajo, de 5 a 6 es medio, de 7 a 8 es alto y mayor a 8 es muy alto. Las escalas de los riesgos cardiovasculares nos indican que existen gran variedad de escalas para evaluar los riesgos del sistema cardiovascular. En pacientes con fibrilación auricular arrítmica, por una falla cardíaca digestiva es un punto, hipertensión 1 punto, la edad, que es menor a 75 años, equivale a 2 puntos, la diabetes 1 punto, una isquemia cerebral o cardíaca 2 puntos, una enfermedad vascular 1 punto y el sexo o el género femenino 1 punto. Según la escala de Chaos-Basque, se determina el riesgo de trombo embólico y así el tratamiento antiplaquetario anticoagulante. Existen otros fármacos que ayudan a controlar el dolor y se les conoce como analgésicos coadyuvantes. Se asocian con los opioides y los AINES y su potenciación, acción y eficacia analgésica. Se usan para dolores de carácter neuropático, neuralgias, síndromes oncológicos y pertenecen a familias muy distintas. El primer grupo son los antidepresivos, donde la eficacia varía extraordinariamente. Es eficaz en dolor neuropático, nulo en dolor crónico y artritis. El elemento crítico de los patógenos es el desequilibrio en los procesos de la información somatosensorial. Es frecuente que exista dolor y presión. Antidepresivos alivian el dolor en dosis inferiores a los que se emplea para la depresión, actúan bien en pacientes con dolor sin depresión e incrementan la actividad endógena en los sistemas descendentes inhibidores de dolor de carácter noradrenérgico y serotoninérgico. Inhiben también la recaptación de sodio y serotonina en las astas posteriores. Son más eficaces el grupo de los tricíclicos como la amtriptilina, y el dolor crónico en los sistemas descendentes facilitan la hiperalgesia. Pueden producir sequedad en la boca, estreñimiento, retención urinaria, congestión nasal, visión borrosa, glaucoma idiopático, delirios, alucinaciones, hipotensión postural, precipitación, taquicardias. Los anticonvulsionantes actúan en dolores neuropáticos provocados por alteraciones lesivas en el sistema nervioso periférico y central, donde predomina la hiperexcitabilidad neuronal por alteraciones de la membrana neuronal remodelada. Los principales anticonvulsionantes son la carbazepina, el ácido valproico, la pregabalina y el topiromarato. Alteran canales de sodio, calcio y GABA. El efecto de los anticonvulsionantes se inhiben dependientes del vaso, así que inhiben neuronas sobreestimuladas y descansos repetitivos.
La carbazepina bloquea canales de sodio e inhibe la liberación del glutamato. La fenitoína bloquea los canales de sodio. La gabapentina bloquea los canales de sodio. La pregabalina aumenta la liberación de gausia y reduce el glutamato. El ácido valproico, la prolongación de la fase de repolarización de los canales de sodio y el aumento de gausia. La saicina es un alcaloide responsable del efecto de picante de la pimienta. Activa el receptor TRPV1 de terminaciones nerviosas y las fibras C. Este receptor se activa por dolor y andamina. La cafeína es un estimulante del sistema nervioso central que bloquea los receptores adenozoicos, reduce la actividad nociceptiva en terminaciones sensoriales y activa el sistema endógeno regulador descendente del dolor. Los antihistamínicos. La histamina es un mensajero químico que se genera por mastocitos. Regula muchas veces las respuestas celulares como la alergia, la inflamación, el ácido gástrico, la neurotransmisión y se encuentra en todos los tejidos. Se inactiva rápidamente en una vida media muy corta. Las benzodiazepinas en la ansiedad, que sabemos que es un medio que surge de una fuente conocida o desconocida. Hay síntomas como taquicardia, sudoración, temblores, palpitaciones. Hay una ansiedad relacionada con ideas en el futuro, una depresión relacionada con ideas en el pasado. Hay fármacos ansiolíticos hipnóticos, antidepresivos hipnóticos que producen sueño. Los ansiolíticos usan los receptores ácido R-aminobútrico, GABA. GABA es el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central y los receptores tienen 5 subunidades, 2 alfa, 2 beta, 1 gamma y la membrana postsináptica. Los efectos de las benzodiazepinas son ansiolíticos, sedantes hipnóticos, amnesia retrógrada, anticonvulsionante y relajante muscular. Tienen potencial adictivo en pacientes con glaucoma, alcoholismo, EPOC y se recomienda por periodos cortos ya que no con antihistamínicos. El efecto es dependiente de la dosis y los medicamentos son clonazepam en tabletas o solución. Tabletas de 2 miligramos se recomiendan 3 dosis iguales diarias y la mayor dosis en la noche. La dosis se va ajustando gradualmente y la dosis pediátrica inicial es de no más de 0.5 miligramos por kilogramo por día dividido en 3 dosis. La dosis de adulto inicial es de no más de 1.5 miligramos por día en incrementos de 0.5 cada tercer día. La estimulación paradójica en las benzodiazepinas es que inhiben a las neuronas inhibidoras y con ello dejan de funcionar y hay convulsiones y ansiedad. A las 4 semanas puede causar dependencia, aumento de la coordinación, riesgo de caídas y hay que tener mucho cuidado cuando el paciente maneje. Aumenta la demencia y los efectos paradójicos. Los analgésicos opioides, hay 3 receptores opioides, LMB, delta y kappa, donde se fijan agonistas y antagonistas parciales, antagonistas, agonistas y antagonistas. La morfina es el opioide de referencia. Otros opioides son la oxicodona, que es antagonista de los receptores kappa y delta, el fentanilo, que es muy liposoluble, la metadona, codeína y tramadol, que es agonista del MB, que es inhibidor de la recaptación de serotonina y de noradrenalina. Los opiáceos son moléculas derivadas del opio, que son morfina y codeína, endorfina, opioides endógenos y narcótico, del griego narcóticos, que significa estupor. El efecto analgésico de los opioides es por la activación del sistema opioide endógeno, el cual es el principal mecanismo inhibitorio de la transmisión nociceptiva del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Los receptores se encuentran a nivel pre- y postsináptico en las vías de transmisión nociceptiva. Los agonistas se unen a sus receptores produciendo un efecto, mientras que el antagonista tiene afinidad para unirse al receptor, pero no va a haber ningún efecto.
Puede producir somnolencia, sedación, náuseas, vómitos, estreñimiento, prurito, retención de orina, euforia, depresión, tolerancia y dependencia física. Tienen analgesia dependiente de la dosis, pero se encuentran limitados en muchas ocasiones por efectos no deseables. Los analgésicos opioides son receptores apropiados a la proteína G1 que van a inhibir la producción de la AMPC y inhiben el flujo del calcio, abren canales de potasio e inhiben a otras proteínas G. Sus efectos son varios en sistemas y muy diversos. Aumenta la recompensa, reduce la desculación, el tono muscular, el tono cardíaco, intestinal y motilidad, inmunología y aumentan las alucinaciones. Se usan para control del dolor disruptivo oncológico en pacientes terminales, no para dolor agudo inflamatorio o dolor crónico, porque para eso no es tan útil. La codeína es un alcaloide natural del opio, es un agonista muy similar a la morfina. Tiene una gran potencia analgésica, tiene un menor techo atrálgico, una menor acción depresora del sistema nervioso central, no tiene ninguna capacidad para inducir el farmacodependencia, se metaboliza en el hígado por fase 1 y 2, se combina con paracetamol y aspirina y diclofenaco, también con bromexina y antitussina. El tramadol es un agonista puro sobre los receptores delta y kappa y tiene mayor actividad sobre este primero. Inhibe la recaptación de noradrenalina, que es lucha-huida, y aumenta la liberación de la serotonina. Está indicado para el dolor activo y neuropático. La crisis de los opioides en los Estados Unidos se refiere al aumento de los drogadictos y muertes asociadas al uso indebido de los opioides en Estados Unidos. Se inició por la publicidad de Oxycontin, producido por Fardo de forma en 1996. Se le publicitó como un analgésico inofensivo para su uso en el dolor crónico, inflamatorio y dolores cotidianos. Por esta razón, la esperanza de vida media en Estados Unidos bajó 21 años y se usa mucho también el Vicontin, hidrocodona y fentanilo. Las anfetaminas actúan como estimulante para liberar epinefrina o norepinefrina en la glándula suprarrenal. Son aminas simpaticomiméticas semejantes a la adrenalina y es más parecido en estructura a la adrenalina y hay efectos al corazón, cerebro y pulmones. Se pueden unir a varios receptores de la dopamina, serotonina, adrenalina y noradrenalina. La serotonina anfetaminas dentro de la neurona y desplaza la serotonina inhibiendo la recaptación. La noradrenalina libera noradrenalina, aumenta la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la presión intraocular, baja el peristaltismo y sube el control de esfínteres de vejiga, vasoconstricción periférica. El sistema nervioso central da una sensación de alerta, estimulación, mejora el rendimiento intelectual, aumenta el entretenimiento manual y físico y la sensación de energía, disminuye el cansancio, el sueño y el hambre. Generan tolerancia cada vez mayor por el mismo efecto en el aumento de los efectos adversos y tóxicos. La producción de neurotransmisores puede tardar hasta 9 días y se agudizan los síntomas con la abstinencia. Con el tiempo y efectos neurotóxicos, ya que el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico no están diseñados para esta gran cantidad de neurotransmisores y hay lesiones en los exóminos, sinapsis y disminuyen el aprendizaje, la memoria y la coordinación. La fluoxetina es un inhibidor de la recaptación de serotonina. Está indicado como primera opción para depresión y puede provocar boca seca, pérdida de peso y ansiedad. LSD y seguido es una sustancia psicodélica que puede producir una experiencia psicodélicas. Hay una disolución del ego, baja adicción y produce reacciones adversas en el estómago. Es agonista del receptor 5-HT y receptor de la serotonina. El cannabinoide tiene un cuerpo de receptores para cannabis, no es llamado
de B1 seguidos en el sistema nervioso central, digestivo, pulmón, vaso, monocitos y macrófagos. Fue descubierto en 1964 al unirse al receptor de sedación, hipotermia, movilidad intestinal y analgesia. No se guarda en vesículas preformadas y se libera en la membrana celular sintetizando a demanda. La transmusolina se usa para la hiperplasia prostática benigna. Es un antagonista de adrenérgicos alfa-1, bloquea los receptores alfa-1 en la próstata, causando relajación del músculo liso prostático, lo que produce un mejor flujo de orina, reduce la resistencia vascular periférica y reduce la presión arterial. La finasterida inhibe la enzima reductasa 5-alfa-1, que convierte la testosterona a dihidrosterona, que es más activa y estimula el crecimiento prostático. Tarda meses en hacer efecto, y el anopinol hay una acumulación de cristales de urato monosódico derivado del ácido úrico. Se depositan en las articulaciones y los riñones. Hay artritis dolorosa iniciando del dedo gordo del pie y se debe al aumento del ácido úrico y o disminución de la eliminación por el riñón. El aumento del metabolismo de purinas, alimentos, hiperglucemia, elevados niveles de ácido úrico en sangre, no siempre con gota, litiasis úrica, formación de cálculos en vías urinarias, causa mucho dolor y obstrucción en el flujo sanguíneo, aunque solo el 20% de los cristales tiene ácido úrico. Y la colchicina es un fármaco antimicótico que inhibe la división celular por metafase, inhibe la solución de cromátides por inhibición de tubulinas e inhibe la migración de los leucocitos. Inhibe la fagocitosis de los microcristales del ácido úrico y también es un antineoplásico. Y no se recomienda utilizarlo en el embarazo.